Bueno, antes de comenzar, me gustaría comunicarles algunos detalles que he visto que han ido surgiendo. Una de las cosas es que quiero dejar claro, pues que el estudio que estamos tomando es todo lo relacionado a la obra de Dios en la cruz, lo que respecta a la salvación de nuestras almas y del plan de redención que Dios llevó a cabo y que el hombre no tiene participación en ella. Entonces, ha habido preguntas a lo largo de los estudios que hemos tomado, dudas acerca de temas acerca de la predestinación y la responsabilidad del hombre, pero ahorita no vamos a abordar esos temas porque se requiere primeramente tener fundamentos sólidos en doctrina como la que estamos viendo para poder de alguna manera mirar ya esos temas más adelante y que sean con mayor comprensión para nosotros. Necesitamos tener una base y una vez que tengamos esta base sólida, vamos a poder abordar estos temas. Así que lo vamos a abordar después, no se preocupen. Lo que sí quiero mencionar es de que estos temas que estamos viendo, sobre todo el de fundamentos de la fe, gira en torno a la salvación que Dios nos da. Gira en torno al plan de redención y obviamente entendemos que el hombre no tiene participación en su salvación y de hecho eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy concluimos con el tema que es la justicia de Dios y una vez que hemos estudiado algo de este tema acerca de su atributo y acerca de la posición que ahora somos colocados, hemos entendido nosotros que en Cristo nosotros recibimos la justicia de Dios. A estas alturas ya nosotros tenemos un entendimiento más claro de esto. Ahora vamos a profundizar un poco más. En segunda crónica a los Corintios 5:21, pero en la Nueva Traducción Viviente, leemos este versículo y dice lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, vamos a empezar a meditar en este versículo. Una de las cosas con la que quiero comenzar es que Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado. Dice el texto que Jesucristo fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros entráramos en una correcta relación con Dios. La Reina Valera dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, hablando de que ahora, a través del sacrificio de Cristo, cuando habla la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, que ahora somos hechos justicia de Dios en él, se refiere básicamente a que ahora nosotros hemos entrado a una relación correcta con Dios. Y es a eso a lo que nosotros llamamos justicia de Dios, pero en el contexto posicional. ¿Por qué? Porque como ya estudiamos anteriormente, el hombre se encontraba en una mala posición en relación con Dios. Era contrario al carácter de Dios. Entonces estaba en una mala posición y ahora a través del sacrificio de Cristo somos hechos justicia de Dios en él, que implica que hemos entrado a una correcta relación con Dios y el medio es Cristo. Pero ahora ustedes vean, todo este plan de redención, en ningún momento vemos que el hombre interviene. El plan de redención es una obra hecha por Dios hacia nosotros, los seres humanos, ¿no? Hacia la humanidad. Vamos a ir avanzando. Miren, la justicia de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, quiero darles algunas ideas todavía para apuntalar lo que hemos estado viendo. La justicia de Dios es la iniciativa de Dios. Observen esto, es la iniciativa de Dios. ¿A qué nos referimos con la iniciativa de Dios? Una de las cosas que vemos es que Dios siempre ha tenido la iniciativa de buscar al hombre. Dice Primera de Juan, que nosotros no lo buscamos a él, sino que él nos buscó a nosotros primeramente. Nosotros no la amamos primero, sino que él nos amó primero a nosotros. O sea, vemos siempre la iniciativa de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Siempre de alguna forma en la Biblia vemos Dios buscando a esa creación que ha ido en rebelión en contra de él. Entonces, la justicia de Dios se refiere a la iniciativa de Dios para poner a los pecadores en una relación correcta con él. Esto es importante mencionar,
Porque cuando hablamos de la justicia de Dios en el contexto de posición, estamos hablando de que somos colocados en esa relación correcta. Entonces, repito, la justicia de Dios habla de la iniciativa de Dios para poner a los pecadores en la debida relación con Él, porque éramos opuestos por naturaleza a lo que es Dios en esencia. Ahora, parte de la justicia de Dios, Él nos concede justicia. Esto habla de posición, nos concede justicia. Entramos a una correcta relación con Él. Nos concede justicia. Y fíjense esto, que no nos pertenece a nosotros, sino a Él. Esto es una parte fundamental en esto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no pudiéramos por nuestros propios medios alcanzar la justicia que se requiere para entrar en una posición correcta con Él. Recordemos que una de las definiciones que dimos es que la justicia de Dios en el contexto de posición se refiere a la posición justa que Dios demanda de toda persona que quiera acercarse a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es justo y santo y toda persona debe de tener la misma posición y el mismo carácter en cierto aspecto que Dios. Ahora, por eso, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la posición en la que Dios nos coloca y estando en esa posición es porque nos concede justicia. Una justicia donde no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Él. Ahora bien, otro punto que es importante aquí ver es que la justicia de Dios es el modo justo, observen esto, el modo justo de pronunciar justos a los injustos. Parece trabalenguas, pero tiene mucho sentido. Vamos a meditar un poco en esta frase. Hablar de la justicia de Dios es hablar de el modo justo de pronunciar justos a los injustos. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que, hablando del asesino, que ya dimos el ejemplo anteriormente, está un asesino ante el juez. ¿Cómo puede el juez declarar justo al asesino cuando evidentemente todas las evidencias apuntan a que él es el asesino, él es el culpable, ¿no? Entonces, de alguna manera, para dejar y declarar inocente a esa persona, alguien tiene que pagar en su lugar. ¿Por qué? Porque la justicia demanda castigo. ¿Cuál era el castigo que demandaba el pecado? La muerte. Por eso Cristo murió, para pagar la demanda del pecado, que era la muerte. Entonces, al morir Cristo por nosotros, entonces ahora Dios castigó el pecado en la persona de Jesucristo. Ahora Dios puede declarar justos, pronunciar justos a los injustos y él mismo no ser injusto, porque si el juez le dice al asesino, ¿sabes qué? Te voy a dejar en libertad porque te amo mucho, ese juez puede amar mucho a esa persona, pero seguiría siendo un juez injusto, porque la misma ley demanda castigo hacia esa persona, porque ha violentado la ley, ha cometido asesinato. Entonces, una de las cosas que vemos en la justicia de Dios es que es el modo justo. ¿Por qué es el modo justo? Porque alguien ya pagó por nosotros, que fue Cristo, para pronunciarnos a nosotros justos cuando éramos injustos. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo nosotros injustos, ahora Dios puede declararnos justos y Él no dejar de ser justo. ¿Por qué? Porque Él mostró su justicia al pagar en Cristo Jesús, al derramar toda su ira sobre Cristo, porque Cristo pagó por nosotros la condena y la paga del pecado. Entonces, por eso la justicia de Dios, vuelvo a repetir, es la manera en la que Él, de una manera justa, pronuncia justos a los injustos. Yo espero que haya sido clara esta idea. Ahora, en esto mismo de la doctrina de la justicia de Dios, Dios demuestra obviamente su justicia, al mismo tiempo que nos concede su justicia. Fíjense nada más cómo es tan grande esto, ¿no? Realmente el plan de redención va conforme al carácter de Dios. Él no puede declarar inocente si primero no castiga
el pecado de esa persona y ese castigo lo llevó Cristo y ahora él, al ser justo, puede permanecer en esa justicia y declarar justo al inocente porque alguien ya pagó por todos los delitos y pecados de esa persona. Y obviamente el que pagó por todo eso se llama Jesucristo. Ahora, vamos a seguir viendo esta doctrina, porque esta doctrina, entonces, en base a lo que acabo de decir, si la doctrina de la justicia de Dios nos muestra que es una obra de Dios a favor de nosotros, entonces esto nos debe llevar a entender que el hombre no participa en su salvación. ¿A qué me refiero con que el hombre no participa en su salvación? Que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, no se salva guardando la ley. O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros en un momento dado, si pudiéramos pensar de que pudiéramos por nuestros propios medios alcanzar la salvación, pudiéramos, bueno, a lo mejor lo más entendible sería guardar la ley de Dios, pero resulta que nosotros no podemos guardar la ley de Dios por la sencilla razón que el hombre en su estado natural no puede obedecer a Dios. Ahora, esto implica que no podemos alcanzar con nuestras fuerzas una posición correcta delante de Él. Es por eso que al no poder alcanzar una posición correcta delante de Él, entonces todo el plan de redención vemos que es Dios quien lo lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, porque nosotros nos encontrábamos imposibilitados para salvarnos a nosotros mismos. O sea, ¿cuál sería el medio para poder alcanzar la salvación de nuestras almas? Miren, vamos a ver un ejemplo de todo esto que hemos estudiado de la justicia de Dios en las Escrituras, un ejemplo bíblico, cómo en las mismas Escrituras nos muestran que el hombre no puede alcanzar la salvación en su propia justicia. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 20. En Mateo 5, 20, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Observen, el Señor les está diciendo que si la justicia de ellos no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Los escribas y los fariseos eran dos grupos diferentes. Los escribas eran más que nada aquellas personas que habían alcanzado como cierto estatus, ¿no? Una clase de judíos, escribas, que se dedicaban a escribir parte de la porción de las escrituras, pero la mayoría de los escribas eran fariseos, o sea que no todos los escribas eran fariseos, y los fariseos eran gente muy legalista, muy religiosa, muy celosa de la ley de Dios. Ese mismo celo que ellos presentaban por la ley de Dios y que la guardaban estrictamente, los llevaba a pensar que ese estilo de vida los hacía justos delante de Dios. Por eso el Señor menciona que si la justicia de cualquier persona no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, una cosa que aquí quiero mencionar es la siguiente. Sea cual sea, a lo cual los fariseos le llamaban justicia, el Señor nos muestra que esa justicia no alcanzaba para entrar al reino de los cielos. O sea, no era suficiente para salvarse ellos mismos. Porque aquí dice que los escribas y fariseos tenían cierta justicia que ellos practicaban. Más adelante vamos a ver a qué justicia se refiere. Pero esa justicia no era suficiente para alcanzar a entrar al reino de los cielos. Entonces, quiero que leamos este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, aquí se menciona una justicia, pero que de alguna forma los fariseos y los escribas pensaban que era una justicia con la cual ellos podían entrar al reino de los cielos. Y el Señor les está mostrando que esa justicia no alcanza, o sea, no sirve, no es algo que les dé acceso al reino de los cielos. Vamos a ver a qué justicia se refiere, a la cual los fariseos en un momento dado apelaban para tener
pues una conciencia o por lo menos un pensamiento de que a través de su esfuerzo iban a entrar al reino de los cielos. Vamos a ver a qué justicia se refiere. Fíjense, ahorita va a agarrar más claridad esto. En Lucas capítulo 18, del 9 al 14, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Es una parábola que todos conocemos bien, que es la del fariseo y la del publicano. Dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza de su propia rectitud y despreciaban a los demás. Observen, aquí ya nos está dando una clave. ¿Cuál es la justicia que los fariseos pregonaban? Ellos tenían confianza en su propia rectitud. Ellos tenían confianza en su propia rectitud. Esa confianza que tenían por sus prácticas llevaba a despreciar a los demás. Ahora, observen el verso 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como este cobrador de impuestos. Mira nada más lo que dice el verso 11. Esto que está mencionando en el verso 11 acerca de que él no engañaba, no pecaba, no cometía adulterio, es precisamente la justicia que ellos pregonaban. Los fariseos pensaban que esa vida justa de no robar, de no cometer adulterio, de no cometer engaño, les permitía entrar al reino de los cielos. O sea, ellos veían que a través de su propio esfuerzo iban a poder entrar al cielo. Esa era la justicia que ellos de alguna manera se sentían confiados. Por eso dice el verso 9. Jesús le contó la siguiente historia a algunos que tenían confianza en su propia rectitud. Y déjenme decirles, así hay muchos en la actualidad. Muchas personas que piensan como los fariseos, que los mandamientos de Dios se limitan solamente a cosas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Que el hecho que no mates literalmente significa que no eres asesino, o el hecho que no cometes adulterio literalmente significa realmente que no eres adúltero. El Señor aquí nos está mostrando, sobre todo en Mateo 5, cuando Él le dice en Mateo 5, ustedes escucharon que se les enseñó en los otros tiempos que cualquiera que mate se convierte en un asesino. Pero yo os digo que cualquiera que odia, que ofende, ese ya es un asesino. Ustedes escucharon que cualquiera que se mete con una mujer adultera, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero. ¿Qué nos estaba mostrando Jesús en Mateo 5? Jesús lo que está mostrando es que los mandamientos de Dios no solamente regulan las acciones, sino regulan las intenciones del corazón. Entonces, estos fariseos aquí en Lucas, ellos decían, bueno, yo soy justo porque yo no mato, yo no engaño, yo no soy un adúltero, pero se les olvidó precisamente que los mandamientos de Dios no solamente se limitan a cosas concretas, sino también regulan las intenciones del corazón. O sea, que yo no solamente me convierto en adúltero por hacer el mismo acto, sino desde la intención de mi corazón, yo a los ojos de Dios me convierto en un adúltero. Entonces, lo que aquí este fariseo y el Señor está mostrando de la actitud de los fariseos es de que ellos decían que porque llevaban una vida religiosa así muy estricta, firme, que no cometían ningún mal, pensaban que en esa rectitud estaba su confianza. Y vean lo que dice el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. Quiero que observen cómo a lo largo de esta parábola el Señor nunca los tacha de mentirosos. O sea, realmente eran personas muy rígidas en su comportamiento externo, pero en su vida interior, eran tremendos estos fariseos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús constantemente tuvo enfrentamientos directos con ellos y los tachó de asesinos. ¿No es cierto? Ahí en Juan 8, cuando les llama hijos del diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
Entonces, de alguna forma, por fuera, por eso el Señor les llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban limpios, pero por dentro estaban llenos pues, de todo odio, amargura y rencor, ¿no? Ahora, dice el verso 13, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Vamos a ver ahora la versión que estamos más familiarizados, que es la Reina Valera, y dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos, observen, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Se acuerdan de Mateo 5:20? Que el Señor les dice que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis al reino de los cielos. ¿A qué justicia entonces se está refiriendo? A la justicia que ellos estaban haciendo a través de sus prácticas. Esas prácticas que ellos hacían, ellos mismos consideraban que los hacían justos. Como yo ya no hago esto, entonces no soy malo, soy bueno. Y por ende me merezco el reino de los cielos. Entonces, fíjate, nada más, ellos pensaban que esa justicia que hacían a través de su vida era la que les permitía entrar en una correcta relación con Dios. Y Jesús les dice que esa justicia no los coloca en una correcta relación. Entonces, esa es la idea. Ahora, vamos a leer el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué es lo que estaba aquí presentando el fariseo? El fariseo aquí estaba presentando sus méritos propios. Él llegó a pensar que a través de sus méritos propios se hacía merecedor de entrar al reino de los cielos, porque no sé, su comportamiento era el idóneo. Incluso en el verso 12, él se apoya en el sentido de buscar ganarse el favor de Dios a través de prácticas religiosas. Él dice, mira, yo no hago esto malo, al contrario, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, fíjense nada más, trató de ganarse el favor de Dios a través de sus acciones. Y aquí es el punto principal, que estamos hablando de antes de ser creyentes. Estamos hablando de antes de llegar a nacer de nuevo, porque es cierto que todas estas prácticas cuentan después de ser cristianos, pero no son el medio para alcanzar nuestra salvación, y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar. Es el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando es una posición justa en la que somos colocados, pero es a través del sacrificio de Cristo, no por los méritos humanos. Nuestros méritos no valen nada para nuestra salvación, sino es la obra hecha por Dios mismo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Este fariseo pensó que a través de sus prácticas y a través de sus acciones se iba a ganar el favor de Dios y tenía el cielo asegurado. Y el Señor le dice, desde Mateo 5:20, hablando de la actitud de los fariseos, que ellos pensaban que por esa vida rigurosa que llevaban, los colocaba en una posición correcta delante de Dios. Y vemos aquí más adelante en el verso 13, que no es lo que uno hace, sino es la gracia de Dios. Mira lo que dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, estamos aquí en esta parte, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, mira lo que dice, Dios, sé propicio. O sea, ¿qué hizo este publicano? Reconocer que sin la intervención de Dios, él no podía entrar en esa posición correcta. Y el fariseo, ¿qué llegó a pensar? Que era a través de sus méritos, que era a través de sus medios que podía entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice, no son tus obras, no es lo que tú hagas, tú no puedes hacer nada para encontrar tu propia salvación, sino es lo que yo hice a través del sacrificio de Cristo.
Ahora, vamos a ver una aplicación más directa de esto. Hay un pasaje que todos conocemos y se encuentra en Juan capítulo 3, verso 1. La historia de Nicodemo. Dice así el texto. Había un hombre de los fariseos. Observen, ¿quién era Nicodemo? Era un fariseo. Ahora, ¿por qué se caracterizaban los fariseos? Por pensar que a través de su propia justicia iban a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una vida rigurosa y pensaban ganarse el favor de Dios. Entonces, Nicodemo era un fariseo, pero no era cualquier fariseo. Dice el texto que era un principal entre los judíos. Vuelvo a leer el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Nicodemo le dice, prácticamente va a elogiarlo, va a reconocer que Jesús procedía de Dios. Pero vean la respuesta de Jesús en el verso 3. Pareciera que Jesús no está respondiendo a la pregunta de él, o no le está correspondiendo al comentario de Nicodemo. Una de las cosas que nosotros podemos ver en los evangelios es que cuando se le pregunta algo a Jesús, Jesús en sus respuestas aparentemente no respondía a lo que se le preguntaba. La situación era de que Jesús respondía de acuerdo a la intención del corazón, no a la pregunta, sino a la intención que llevaba la pregunta. En este caso, Nicodemo llegó diciendo, oh, gran maestro, ¿no? Reconocemos que tú vienes de Dios por las cosas que tú haces. Pero vean, Jesús apunta ahora sí que pone el dedo en la llaga con este Nicodemo. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo, al ser un principal entre los judíos y ser un fariseo, él llegó a pensar que su misma justicia ya lo hacía meritorio para entrar al reino de los cielos. ¿Y dónde le puso el dedo el Señor? Nicodemo, aún con toda tu justicia, aún con toda tu vida religiosa, no te es suficiente para estar ubicado en una correcta relación con Dios. La única manera de entrar al reino de los cielos es teniendo una correcta relación, pero no es a través de tus méritos, es naciendo de nuevo. Y el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. Y no voy a abordar ahorita eso porque vamos a tener una clase especial que se va a llamar el nuevo nacimiento. Entonces ahorita no lo voy a tocar, solamente quiero mencionar que Nicodemo de alguna forma pensó que a través de su vida moral, su vida recta, su vida justa, pensó que estaba en una correcta relación con Dios. Por eso en Mateo 5:20, el texto con el que comenzamos, el mensaje del Señor fue claro. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué justicia se refería? A esa justicia que el hombre piensa que es a través de sus medios, a través de sus méritos, a través de que yo no hago esto y al contrario hago esto, y se convierten en puras prácticas religiosas y se convierte básicamente en una religión, porque lo que es la religión se refiere al esfuerzo humano para unirse otra vez con Dios, pero es a través del medio del hombre. O sea, la religión es eso. Toda religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar su salvación, pero el cristianismo no. El cristianismo es la obra hecha por Dios en la cruz a través de Cristo para que nosotros alcancemos la salvación. Es una obra hecha por Dios, nuestra salvación, no es una obra hecha por el hombre. Entonces, esto debe de quedar claro en el sentido de cómo la justicia de Dios incluso se mira de una manera práctica en las Escrituras, donde los fariseos, voy a escuchar repetitivo, pero sirve para reforzar la idea. Los fariseos pensaban que con su vida recta y su vida digna y su vida piadosa les alcanzaba para entrar al reino de los cielos. Ellos pensaban que esta justicia que Dios demanda del hombre, ellos mismos podían producirla. Y el Señor le dice, no es lo que tú puedas producir, no es tu propia justicia, sino es la justicia que yo doy a través de Jesucristo.
Por eso, segunda a los Corintios 5:21, si no me equivoco, o primera a los Corintios 5:21, dice que ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque ahí, estando en la cruz, ¿qué es lo que vemos nosotros? Miren, síganme con atención la idea. Ya vimos que el hombre no puede alcanzar por sus propios medios esta justicia, sino que Dios nos la da. ¿Cómo nos la da? A través de algo que se llama imputación. Así que vamos a ver ahora lo que es la justicia de Dios, pero en el contexto de imputación. Observen lo siguiente, ¿qué es imputar? La palabra imputar se refiere a atribuirle a una persona un delito o una acción. Atribuirle a una persona algo, básicamente. Ahora, ¿qué queremos decir con imputar? Acabo de mencionar que los fariseos buscaban ganarse esa posición justa a través de sus medios, pero el Señor dice, esa justicia no te es suficiente, a menos que recibas la justicia que yo te doy a través de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y una persona procede al arrepentimiento, nosotros vemos que se lleva a cabo una doble imputación. ¿A qué nos referimos con una doble imputación? A que nuestros pecados se le atribuyeron a Cristo y su vida justa se nos atribuyó a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la cruz? Vemos una doble imputación, donde esa justicia, esa justicia, hablando en el sentido que yo no puedo entrar en una correcta relación por mis propios medios, entonces lo que hace el sacrificio de Cristo es que esa justicia que yo no puedo alcanzar, se me es dada a través de la fe. Cuando yo reconozco que Cristo pagó por mis pecados, en ese momento esa justicia que Él hizo y Él vivió durante toda esta tierra, guardando todos los mandamientos, no pecando, vivió una vida justa y recta, ahora se me atribuye a mí. Entonces, ahora que se me atribuye a mí una justicia que viene de Cristo, ahora puedo yo entrar en una correcta relación con Dios, pero no es bajo mi propia justicia ni mi propio medio. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la cruz? Que estando ahí en el momento del arrepentimiento, en el momento de la confesión, de la conversión, todos mis pecados se le imputaron a Cristo y la justicia de Cristo se me imputó a mí, que hubo una doble imputación. La palabra imputación en la Biblia no está como tal, pero sí viene de una manera explícita. Vamos a ver unos textos que encontramos en la Biblia, donde habla precisamente cómo la justicia de Dios se nos imputa y nuestros pecados se le imputaron a Él. Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Quien llevó Él, observa, quien llevó Él nuestros pecados. O sea, imputar significa atribuirle. Quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Observa esta doble imputación. A Él se le atribuyen que nuestros pecados. Y estando Él sobre el madero, entonces nosotros vivamos ¿a qué? A la justicia. Los pecados van a Cristo y la justicia de Cristo va a nosotros. Por cuya herida fuisteis sanados. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Observa, llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero vuelve ahí a hacer énfasis. Él va a llevar nuestros pecados, una imputación, se le atribuyeron. Levítico 16, del 21 al 22, cuando se hacía la expiación por el pecado, también se ve una clara manifestación de lo que es imputar. Vean lo que dice. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Confesará sobre él, dice todo el versículo, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Observen que era
y venía el macho cabrío, oraban de una manera identificándose con él y de alguna forma depositaban, confesaban los pecados sobre él y obviamente moría en el desierto, lo que implica la muerte de Jesús cuando muere fuera de la ciudad y muere solo, como aquel macho cabrío en el desierto. O sea, prácticamente otra vez vemos una relación directa a lo que es imputación. Vamos a otro texto. Ahí en Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un texto más que está en Romanos, y este es clave. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fíjate, fue contado, o sea, se le acreditó. Cuando Abraham creyó en Dios, se le acreditó justicia. Una justicia que no era de él, era una justicia impartida de parte de Dios. Dice el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a un ejemplo cotidiano. Tú vas a trabajar en lo secular, pero cuando te dan un pago, te lo dan porque te lo deben, no te lo dan porque te lo están regalando. Prácticamente es la idea del versículo 4. Pero el que obra no se le cuenta su salario como gracia, o sea, no se le está regalando, sino como deuda porque trabajó para ello. Dice el verso 5, mas el que no obra, ahí entramos, mas el que no obra, ahora fíjate aquí algo, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos obraban, los fariseos pensaban que toda esa salvación era por sus méritos, pero dice aquí el verso 5, mas el que no obra, sino cree en aquel como el publicano, en la parábola de Lucas 18. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué implica contada por justicia? O sea, volvemos a lo mismo, se le acredita justicia, se le da justicia por medio de la fe. Algo que ya estudiamos en los estudios anteriores. ¿Cómo obtenemos esta justicia? A través de la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe es la actitud del corazón que es directamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. O sea, es depositar nuestra confianza en algo que viene de afuera, en una esperanza que viene de afuera y que no está en nosotros. Ahora bien, para cerrar de una manera más clara acerca de lo que estamos viendo de imputación, vamos a ver unas ideas claves acerca de lo que es imputación en el contexto de la justicia de Dios. En primer lugar, imputar es asignarle culpabilidad a la cuenta de alguien. Observen esto, Imputar es darle o asignarle culpabilidad a la cuenta de alguien. De la misma manera, imputar justicia es contar la persona como justa. ¿Qué estamos hablando aquí? Igual, de una doble imputación. Se imputa culpabilidad y se imputa justicia. A Cristo se le imputó culpabilidad y a nosotros se nos imputó su justicia. Imputar es asignarle culpabilidad a la cuenta de alguien. Y de la misma manera, imputar justicia es contar la persona como justa. Ahora bien, una cosa que sí necesitamos nosotros tener bien claro es que nuestro pecado fue imputado a Cristo. Esto es importante. Nuestro pecado fue imputado a Cristo, mas no impartido. Nosotros necesitamos ver esta diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Se le imputó, mas no se le impartió. ¿Por qué razón? Porque si Cristo se le hubiera impartido pecado, él mismo hubiera sido un pecador y su carácter se hubiera denigrado en cualquier sentido. Esto implicaría que él se hubiera convertido en un pecador.
y por lo tanto él estaría descalificado y no descalificado para pagar por nuestros pecados, e inclusive él mismo hubiera requerido de un salvador para él. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos hablando es que se le imputó, se le atribuyó, se le asignó culpa, más no se le impartió, él no se contaminó con el pecado. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque ya estudiamos que la frase que dice lo hizo pecado no significa que Cristo se hubiera manchado por el pecado como tal, sino que significa que la culpa de nuestros pecados le fue imputada a él. O sea, toda culpa de todo lo que hicimos se le imputó a él. Él fue, en un momento dado, toda nuestra culpa le fue tenida en cuenta a él como si fuera propia de él, pero él no se manchó por el pecado. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, si él hubiera sido manchado por nuestro pecado, de alguna forma quedaría descalificado para morir, porque una persona que el sacrificio tendría que ser sin mancha, sin defecto, puro, así como fue él. Y de alguna manera, si él se hubiera manchado por el pecado, él mismo hubiera requerido un salvador para él. Ahora, en base a esto, nosotros necesitamos ver que Dios trató a Cristo como si él fuera un pecador. Él imputó nuestra culpa a él y aplicó él el castigo pleno por el pecado, aunque Cristo mismo, repito, no conocía el pecado. Escucha esto otra vez. Dios trató a Cristo como si él fuera un pecador. ¿Por qué causa? Porque la culpa se la acreditó a él de nuestros pecados. Y esto implicó que Dios lo castigara y aplicara todo el castigo sobre él por el pecado, aunque Cristo mismo no conocía pecado. Por eso dice segunda a los Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Bueno, no lo hizo, perdón. Lo voy a leer mejor. Ahorita se los voy a poner a leer. Lo estoy buscando. Es segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es aquí donde estamos leyendo. Lo hizo pecado no significa que se hubiera manchado por el pecado, sino simplemente que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a él. Y ahí es donde dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que comenzamos con el primer versículo en la Nueva Traducción Viviente, para colocarnos en una correcta relación con él. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos es de que nosotros fuimos librados de la condenación eterna, nosotros fuimos librados del castigo eterno, pero sobre todo fuimos librados o somos salvos de Dios. Observa esto lo que acabo de decir, nosotros somos salvos de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo ese sacrificio, cuando Cristo va a la cruz y la muerte violenta, la muerte ahora sí que sufrió, que llevó ahí en la cruz, él absorbió toda la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios que va a derramar sobre algunos pecadores que no se arrepientan y que iba a ser derramada sobre nosotros que en un momento dado, por la gracia de Dios, nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, pero toda esa ira la recibió Jesucristo estando en la cruz. O sea, él absorbió la ira de Dios, él recibió el castigo por nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos rápidamente a Juan. No lo voy a tener ahí en pantalla, pero ahí en sus Biblias o apúntenlo ahí en sus notas. Juan capítulo 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Colosenses 3, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 2, verso 3, entre los cuales también vosotros, voy a leer desde el 1 para agarrar contexto, Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la carne de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros venimos a refugiarnos en la justicia de Dios, prácticamente venimos a buscar socorro y a buscar ser librados de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el ofendido por nuestros pecados no fue Satanás. El ofendido por nuestros pecados fue Dios. Hemos ofendido a Dios desde que nacemos con esa tendencia hacia lo malo. Es una mentira todo lo que enseñan del humanismo, de que el hombre nace siendo bueno. El hombre, dice la Biblia, que nace siendo malo. Y estando en esa maldad, ha vivido en rebelión abierta. Hay muchos que de cierta manera manifiestan una conducta más pecaminosa que otros, pero como ya vimos, así como los fariseos y Nicodemo, llevaban una vida moral, y ese es el ejemplo de la moralidad en el caso de Nicodemo, una vida moral, pero moralmente perdido también está. No es la justicia, no es sus medios para poder alcanzar una posición correcta delante de Dios. Son los medios que Dios mismo nos ha dado, que es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que nos impute a nosotros su justicia y entonces ahí estar en una correcta relación con Dios. Así que hemos llegado al final de este estudio de la justicia de Dios y la próxima semana vamos a comenzar a ver otra doctrina que es fascinante y es la justificación. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el martes.